Hola, mi nombre es José Steven López León. Soy aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo de software en el SENA, con número de ficha 317-3334. El día de hoy eh, voy a mostrarles este sistema de publicación de post, en este caso llamado red social, es el nombre que le he puesto yo. Y pues el video va a estar dividido en tres partes. La primera va a ser mostrando el script de la base de datos. La segunda va a ser la explicación del MER y ya por último explicaré todos los, toda la estructura del código y hablaré pues, explicando la función de cada uno. Eh, bueno, entonces comencemos con el script de la base de datos. Acá pues el create database es para crear la base de datos, acá pues el use, las especificar que la vamos a usar y comenzamos con la primera tabla, que es la tabla usuario. Que aquí pues básicamente en esta tabla vamos a almacenar toda la información del usuario o los usuarios. En este caso lo que vamos a guardar, primero que nada va a ser el username, que pues, tiene que ser único. ¿Por qué el username tiene que ser único? Lo que sucede es que acá está el display name, que va a ser el nombre original de esta persona o del usuario. En este caso, el username unique hace referencia a que pues, la persona en este sitio de publicaciones va a tener como un apodo o otro nombre al momento de publicar el post. Para pues, casi tipo TikTok, que nosotros iniciamos sesión con nuestro nombre y así, pero ya luego, si nosotros queremos, le colocamos otro tipo de nombre, como tipo un apodo, y así. En este caso, por eso acá le colocamos con el rasgo unique para que sea único, o sea, para que ninguna otra persona lo pueda utilizar. Luego, almacenamos el correo y la contraseña de este usuario y ya aquí continuamos con la tabla categorías, porque categorías. Lo que pasa es que para distintos posts pueden haber una o varias categorías. En este caso solo va a haber una. Puede ser deporte, puede ser tecnología, política, algo social, puede ser así. Esos son nombres de categorías. Y acá pues acá vamos a guardar el nombre únicamente el nombre de la categoría para luego asociarla a los posts. Acá lo vamos a poner acá abajo. Y acá es el post o la publicación que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que guardamos? ¿Qué es lo que almacenamos? El título del post, el contenido del post y luego asociamos el post con el usuario que lo crea y la categoría la cual va asociada a este post a través de las foreign key que se referencia con el ID, como acá dice, ID de usuario y categoría. En ambos casos, en el caso del usuario, con el ID del usuario lo referenciamos y con la categoría, en el caso de la ID categoría. Luego pasamos a los comentarios, porque así como podemos crear posts, también los podemos comentar. Acá creamos la tabla de comentarios para almacenar los comentarios creados. Se crea el contenido, que es lo que se almacena, el ID del usuario que crea este comentario y también el ID del post. ¿Por qué? Porque vamos a comentar un post en específico, entonces la base de datos también va a almacenar a qué post está referenciado. ¿Cómo va, cómo referencia el usuario? A través de su ID. O sea, Pepito es el ID 1. Entonces, en el momento de buscar el comentario en la base de datos, en el caso de la base de datos, va a aparecer acá con el ID 1 y con el ID número 1 y el contenido que él puso. Y de paso también va a aparecer el ID del post. Por ejemplo, comentó el post número 127. Entonces, acá en la base de datos, en la tabla de base de datos, va a aparecer el contenido que él escribió, lo que escribió Pepito, el ID de Pepito, que es el 1, y el 127, el post. Y todo se referencia a través del ID. ¿Verdad? Luego prestamos el tipo de reacción. En este caso, vamos a almacenar, estos son tipos, tipo una tabla catálogo, que se va a utilizar más de una vez. En este caso, el nombre.
El nombre va a ser acá abajo, como pueden ver, like. Y luego el icono de esta reacción. Y acá, pues acá está el insert, porque esto ya es de la base de datos y ya se utilizan se colocan en la base de datos y luego se llama ya en el backend y local frontend y se ve. Igualmente más adelante lo vamos a ver. Acá está el nombre que va a ser el like y este va a ser su icono, que va a ser el que me gusta, por así decirlo. Luego va a estar el nombre love y va a estar en un corazón. Luego el jajaja y un emoji riendo. Luego el nombre wow y una carita asombrada. Luego pasemos a las reacciones. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer la reacción? Va a asociar, como dijimos, va a almacenar va a asociar al usuario que reacciona a un comentario y también va a almacenar el tipo de reacción. Entonces, en esta tabla va a almacenar, por ejemplo, el ID de Pepito, que es 1, el comentario que él puso, va a colocar un ID, así como arriba todos tienen ID. Entonces, la referencia el ID del comentario de Pepito. Entonces, puede ser el comentario de Pepito, puede ser el número 28. Entonces, va a aparecer ID 1, comentario 28. Y el tipo de reacción, pues acá hay 4 tipos de reacciones. Entonces, puede ser porque le dio like, le dio love, le dio jaja, wow. Depende. Entonces, acá, pues ya puede ser 1, 2, 3, 4 que puede aparecer. Y se referencia, pues como dije, con el ID. En el caso del ID usuario, referencia con el ID del usuario, de los comentarios con el ID del comentario y la tipo de reacción con el tipo de ID. Y ya por último, las reacciones al post, porque así como vamos a reaccionar a los comentarios, también podemos reaccionar a los posts. En este caso, como el anterior, es básicamente lo mismo que el anterior, solamente acá lo que cambia es que nos referenciamos, o sea, lo que le vamos a reaccionar es a un post, a un comentario nada más. Bueno, en este caso, ahora vamos a hablar sobre el MEP, voy a explicar sobre el MEP. En este caso, pues voy a seguir utilizando acá, el data grid, y ahora vamos a ver el MEP. Bueno, como ustedes podrán ver, acá está el usuario, la tabla de usuarios, donde tenemos los datos del usuario, como dicen, el nombre, el username, que va a tener acá en la red social, el nombre original, el número, la contraseña, y así. Solamente acá está referencia de todo. Pero, en este caso, acá esto es una esta flechita, estas flechitas señalan el foreign key, o sea, la relación que tiene esta tabla con otras tablas. Por ejemplo, acá tiene una relación con la tabla de reacciones. ¿Por qué? Porque cuando un usuario reacciona, se va a referenciar esa reacción tanto a un comentario y al tipo de reacción. O sea, que básicamente un usuario puede reaccionar, un usuario puede reaccionar, puede tener distintas reacciones y acá podemos ver otra cosa muy importante. Por ejemplo, acá en post, un usuario, vamos a ver la tabla del post. Por ejemplo, un usuario puede tener muchos posts y, pero, o sea, sería una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener muchos posts, pero muchos posts o sea, muchos posts solo pueden tener un usuario, o sea, solo pueden ser creados por un usuario. Y distintos posts pueden tener varias categorías, pero en este caso solamente un post tiene una categoría. Y los tipos de reacciones, acá pues que como esta tabla pusimos, tal vez no lo dije anteriormente, pero esta tabla se utiliza para reaccionar tanto a post como a comentarios. Entonces, pero cabe recalcar que solamente que, por ejemplo, un usuario, acá, en comentarios, un usuario muchos comentarios, puede tener muchos comentarios, pero solo puede reaccionar una vez. O sea, que un usuario solamente puede reaccionar una vez. Entonces acá se refleja acá que un usuario solo va a tener una reacción. Es una relación de uno a uno. Porque pues
solo va a reaccionar a un solo comentario una vez, solo puede reaccionar a un post una vez. Eso se aplica tanto en reacciones post como en reacciones, en este caso, a comentarios. Estas otras tablas son parte del framework que estoy utilizando, pero en este caso, quiero aclarar que este sistema está hecho en PHP a través del framework llamado Laravel. Entonces, estas tablitas, cuando uno migra los datos, vienen como por default, sí o sí. Ustedes pueden ver, vienen como por default, entonces por ello aparecen aquí, como, como por ejemplo, por acá está sesión, que es lo que guarda esta tabla. Guarda el ID único de la sesión, que está acá, el ID que ya tiene, el ID, ¿ok? Luego guarda el usuario de la sesión, que es el user ID. Luego el IP desde donde inicia sesión, el navegador o el dispositivo que usa, luego los datos de la sesión, la información temporal y la última vez que fue activo. Por ejemplo, acá está también password, reset token. Este guarda solamente el email del usuario, pues está acá el email del usuario, por si olvida la contraseña, el token único para cambiar la contraseña y el create, pues por fin es creado. Pero el create básicamente almacena la hora, fecha exacta cuando se realizó esto. Y por acá está caché. ¿Qué guarda caché? El key, que es el evaluador único, el identificador único de esto, y luego el value, que estos son los datos guardados caché, caché normal. Y por acá expiración es cuando expira ese dato, el dato en específico. Pasemos allá. ¿Qué guarda? El ID único del trabajador, digo del trabajo, no, perdón, la pronunciación, guarda la cola a la que pertenece, el, el pile-up, los datos de trabajo al ejecutar, los intentos realizados, el attempts, el reserve at, cuando se reservó, el available at, cuando está disponible, y el thread at, la fecha de creación. Esas son las más importantes. Y entonces, pues, ya con eso podemos concluir la aplicación de este sistema en la parte de la base de datos y sumar. Entonces, ya podemos pasar a la última parte, que es la explicación del código. Como estoy utilizando un framework de PHP, en este caso es Laravel, entonces pues Laravel ya viene con carpetas, controladores, rutas, acá podemos ver acerca de la app, la aplicación, el HTTP. La aplicación viene con otras carpetas mini y yo les voy a explicar ya en un momento. Bueno, entonces empecemos. La carpeta, estos son carpetas para que estén de una forma más organizada. Entonces, app es la carpeta principal de la aplicación. Es como el corazón del sistema y contiene el código para que funcione nuestra red social, así yo lo puse. Entonces, esta tiene pues otras carpetitas aquí adentro, como su estructura, por así decirlo. O sea, el HTTP, el model, el policy y el provider. Y pues vamos a empezar con el HTTP. El HTTP tiene controladores o controles. Y acá pues cada uno tiene un uso en específico. Por ejemplo, controllers son mm, los mandos del sistema. Cada controlador, este de acá, cada controlador que ustedes están viendo, controla una parte específica. Por ejemplo, acá está
el controlador de los comentarios, de las categorías, de las reacciones, entre otros. O sea que es bastante importante. También reciben las peticiones de lo que el usuario decide hacer. Luego está el request. Básicamente, el request vale los datos que envía el usuario, en este caso los datos del login, de registro, y verifica que son correctos. Por ejemplo, en este caso, por acá puede verificar que el email sea correcto y que la contraseña tenga un mínimo de 8 caracteres. Y envía y evitan que se guarden datos incorrectos en la base de datos. Esta es la función de request. Luego está model, que representa las tablas en las bases de datos. Por ejemplo, como está la tabla categoría, comentario, la tabla post, la tabla relación, reacciones post, la tabla de reacciones post, es para las publicaciones y la tabla de reacción es para reaccionar a los comentarios, el tipo de reacción y la tabla de usuarios. También permiten manipular datos de forma muy fácil sin escribir un SQL complejo. Y luego sigue la tabla polite, que básicamente define los permisos y la autorización. Verifica, eh, verifica quién puede hacer, por ejemplo, que el autor solamente puede editar su post o que el autor solamente es el que puede eliminarlo. Entonces verifica que eso se cumpla correctamente. Impide que otros usuarios hagan cosas que no deban, como las políticas. Y por último está provider, provider, que son los proveedores de servicios. En este caso, configuran las cosas globales cuando la aplicación se inicia, ya que el servidor de PHP, básicamente el App Service, el proveedor prepara la herramienta de todo el sistema necesita. Entonces con esto ya culminamos la parte de la app. Luego pulsamos al Bootstrap, que es el arranque. Básicamente aquí está la configuración inicial del árabe. El app está acá, carga y prepara la aplicación para que pueda funcionar. El provider PHP carga la lista de todos los servicios que cargan al iniciar y el caché almacena las configuraciones precalculadas para una mayor velocidad. Pasemos al config, la carpeta config. Acá se guardan las opciones del sistema. Por ejemplo, está app.php, es el nombre de la app, la zona horaria y el lenguaje. El out es cómo funciona la autenticación. El caché es como cachea los datos para ir más rápido. El database es como se conecta, cómo conectarse a la base de datos. Eh, el file system, básicamente, es donde va a guardar los archivos subidos. El login, pues, es todo lo que tiene que ver con el login y así. Ahora pasamos a la siguiente, que es database o la base de datos. En este caso, nos encontramos con otra estructura de carpetas. Por ejemplo, factorias, que eran los datos automáticos, que dan datos de prueba automáticamente. Son útiles para testear sin escribir datos manualmente, como por ejemplo nosotros podemos a través de estos pedir 100, 100 usuarios de prueba. Luego está los migrations, que básicamente son las instrucciones de PHP para poder crear las tablas. Cada archivo crea una tabla cuando se ejecuta. O sea, esto es una tabla, esta es otra, pero específicamente vamos a ver un poquito más. Acá podemos crear la tabla de usuarios, la tabla de caché, esta es la del árabe, la de jobs, la de categorías, que es la que vemos en el script, la de los posts, la de los comentarios, los tipos de reacción, reacciones de tablas y reacciones post. Acá pasamos, acá pasamos a los seeders, que básicamente tienen la base de datos con datos iniciales. Se ejecutan solamente una vez cuando se instala el sistema y crean categorías iniciales como tipos de reacción, que es lo que ya creamos anteriormente.
Pasamos a los resource. Son archivos, esos resource son archivos HTML con lógica de PHP. Básicamente es lo que hace, estos funcionan para que los usuarios puedan ver algo en el navegador, o sea que básicamente es casi el clon. Y pues ahí está. Por ejemplo, tenemos acá en las vistas el out, que son las páginas de login y registro. Está el post, que básicamente es el listado, eh, básicamente el listado de crear y editar los posts. Está la carpeta categorías, que almacena toda la gestión de categorías. Está la del dashboard, que básicamente es el panel de usuario. Los componentes, que son las partes utilizables como los botones, los formularios y los layouts, que son las plantillas bases. Pasamos a los resources, que es esto de acá. Pasamos a los resources que tienen CSS y JS. Básicamente son los estilos visuales del sistema, los colores, los tamaños, los espacios, los bordes y así que sea bonito. Se encarga de esto, de que sea bien. El resource JS o JavaScript es para la interactividad. Lo que hace es que las cosas hace que cosas en el navegador sin recargar, como validaciones y animaciones. Y en la clase de rutas, root, que es lo que funciona. Básicamente es como el web.php, define todas las URLs del sistema. Entonces mapea cada URL y su controlador correspondiente. Como ejemplo, poder mostrar el index y se configuran las rutas de autenticación. Bueno, en este caso, el console PHP son comandos que corren desde la terminal, como por ejemplo crear un usuario admin o limpiar el caché. Ahora pasamos acá a public, que básicamente es el index, que es el archivo que contiene todas las peticiones. O sea, acá es el punto de entrada único del sistema y todos los requests pasan por aquí primero. Los robots text son las indicaciones para buscadores como Google, como Google. Luego pasamos al storage. Estoy hablando acá más o menos de todo lo importante de mi sistema. El storage guarda los archivos subidos por usuarios y pueden hacer archivos privados que no pueden ser accesibles directamente y archivos públicos. En este caso puede ser como por ejemplo una foto de perfil. En el caso de Storage Framework son los archivos internos del Laravel, como por ejemplo el caché, que es el caché del sistema, la sesión, los datos temporales de sesión, los views, que son las vistas compiladas, que son más rápidas, y acá también tenemos el storage log, que básicamente son los registros de errores en el sistema y que son útiles para recordar cuando algo pasó mal. Acá tenemos test o pruebas, que en este caso, por ejemplo, el test case PHP es como la clase base para todas las pruebas. El test2 es para las pruebas que testan funcionalidades complejas o completas. El unit es para pruebas de partes pequeñas del código y verifica que todo funcione correctamente. Luego está el vendor, que pues, es un poco más complejo, que son las dependencias o librerías externas que la Laravel necesita. Son herramientas de terceros que hacen que el trabajo sea un poco más fácil y actualizan todo si es necesario. Eso sí, no se debe editar, se restablece al momento de instalar
las dependencias. Los archivos de raíz son, por ejemplo, las carpetas iniciales, como está el composer.json, que básicamente son las dependencias, la lista de proyectos de dependencias del proyecto y define qué versión de Laravel y qué librerías necesitan. Cuando haces el composer install, instala todo aquí específico. El patch, el packjson.json es la lista de dependencias de JavaScript para el frontend y no de punto .js lo usa para instalar librerías como Bootstrap, Axios, entre otros. El bite.config básicamente configura el bite, que es la herramienta que compila el CSS y el JS, JavaScript, y convierte los archivos modernos en un código que todos los navegadores entiendan. El php.in XML básicamente configura para ejecutar las pruebas y define cómo y dónde deben correr los tests. El artisan, el Laravel, es un archivo ejecutable con un formato PHP Artisan, herramienta mágica que genera el código y ejecuta las migraciones, entre otros. El Readme, que está aquí, es la documentación del proyecto, las instrucciones de instalación y uso, y pues ahora les voy a decir más o menos cómo es el flujo de funcionamiento del sistema. Uno abre el usuario, abre el navegador y la petición lleva a public, o sea, en el index de PHP, carga en Bootstrap, que es la configuración inicial, se carga la config, que son las opciones del sistema, se ejecutan los routes, pues el root, en este caso la parte de la web de PHP, y pues el controlador que usa. En este caso el controlador se ejecuta en los controladores, la parte de app, los controladores de PHP, para luego continuar a la parte de modelos. En este caso, para obtener los datos, se validan los requests, es esa parte de acá abajo, se validan los requests, ah, se validan los requests si es necesario. Luego se verifican los permisos en políticas, de acá, políticas, por así decirlo. Luego se consulta en la base de datos, acá está la base de datos, retornan una vista con resolve views, resolve views, una vista, ofrece las explicaciones, categorías y así. Se aplican los estilos, ya sean usados CSS o JS y los scripts que son estos mismos. Y el usuario ve la página del navegador. En este caso, pues vamos a ejecutarlo. Vamos a abrir el terminal. Y por aquí por acá, PHP, PHP, Artisan, Start, para ejecutar el sistema. Vamos a buscar acá. No, acá ya inició, el exterior. Vamos acá a copiar esto, va a copiar esto y lo voy a pegar acá para que sea más claro. Y aquí ejecutamos básicamente el, la parte de nuestra página, de nuestro sistema de post de publicaciones. En este caso acá podemos ver los feeds y todo eso. En este caso las categorías que podemos subir, categoría de tecnología, deportes, música, arte, ciencia, gastronomía, viajes, moda, educación, entretenimiento. Y pues de momento no se ve ningún post. Pero por ejemplo yo voy a iniciar son como las de momento yo ya lo tengo anotado. Admin, admin, admin,
sample.com y la contraseña. Aparece la cosa no es inválida, aparece admin on sample, contraseña. Ahora sí nos como administrador. En este caso, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos crear, por ejemplo, vamos a hacerlo en una categoría, por ejemplo, deportes, y creamos el título. ¿Quién, quién es mejor? Messi, posición. Pues, y deportes, deportes y debate. Eh, quiero, quiero aclarar, o sea, y se publica el post. Y acá queda básicamente publicado el post correctamente. Y vamos al inicio, que va a aparecer el post. Y creo que lo publicó dos veces. Sí, no lo publicó en segundo antes. Y pues podemos ver más. O sea, poder ir a ingresar a este post. Y acá pues va a aparecer. Y acá el título nos va a colocar toda la base de datos. Y podemos comentar, podemos reaccionar, como les dije, con me gustan, corazoncitos, que me divierte, y así. Y podemos comentar esto con este post, por ejemplo, pues cómo hace mejor mes, y publicamos esto. Y acá al mismo comentario le podemos reaccionar. Y con esto concluimos este video. Como podrán ver, funciona completamente. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado.